Déjame cambiar la voz ahora. Bueno, entonces, pues continuando, ¿verdad? Ya calculamos los índices, tanto por para cada muestra como para en conjunto. Pues ahora vamos a hacer las curvas de acumulación de especies utilizando esta función que se llama specacum. ¿Ok? Y les estaba diciendo que hay varios métodos. Uno es el que se llama el del colector. El método del colector lo que me produce es una curva de este tipo, donde pues, simplemente pues, me va acumulando a medida que voy tomando las muestras, ¿verdad? Y me va dando pues como es esa acumulación. Hasta que llego pues a la saturación, donde a medida que aumento las muestras ya no me aparecen nuevas especies. ¿Ok? En este caso pues se consiguió en este muestreo, aparentemente, ¿verdad? Ahora, también yo puedo hacer una curva de acumulación basado también en las muestras o en los sitios, como lo llama aquí, ¿verdad? Pero en este caso se hace utilizando un algoritmo que me va mezclando las muestras. O sea, primero saco una, después saco otra. O sea, no la saco en orden como en el orden que la voy tomando, como está aquí, sino que me va sacando las muestras al azar. O sea, me toma primero la muestra 4, después me toma la muestra 2, y esto lo repite muchas veces. Y entonces, claro, al hacerlo así, voy a tener muchas de estas curvas, muchas de estas. Empezando con esta, después empezando con esta, después siguiendo con esta. O sea, me va haciendo una lotería ahí de las muestras, ¿verdad? Todas las posibles pues, formas. Y entonces me produce muchas curvas. Y entonces esto que estamos aquí viendo es el promedio de todas esas curvas y su intervalo de confianza, 95% intervalo de confianza. ¿Ok? Y entonces aquí vemos que pues, tiene una forma que va subiendo, por supuesto, a medida que tenemos más sitios, pero a diferencia de la muestra aquí, perdón, de la curva de la colección, o sea, de simplemente en el orden en que tomamos las muestras, aquí me dice que posiblemente no hemos alcanzado la saturación. ¿Okay? O sea que deberíamos tomar más muestras para poder llegar, ¿verdad?, a la cantidad correcta de especies que hay en esas comunidades. Claro, en nuestro caso recuerden que no son especies, sino los órdenes, ¿verdad? Pero bueno, son taxones. Y la otra forma de graficar esta acumulación es utilizando no los sitios o las muestras, sino colocando haciendo acumulación, no de sitios, sino acumulación de individuos. ¿Ok? Acumulación de los individuos. Y esta es la curva que tenemos aquí. ¿Ves? O sea, el individuo, el primer individuo que encontramos, bueno, especie 1. El segundo individuo, ¿es de la misma especie? No, ok, entonces tengo una nueva especie, y así. Acumulando los individuos y viendo si es una nueva especie, ¿verdad? Y entonces obtenemos esta curva que está aquí. Claro, eso también se le hace el mismo procedimiento, que es mezclar los individuos. Entonces empiezo con este, después sigue el otro, y así sucesivamente se hace varias veces, y entonces tienes curvas de acumulación, pero basados en individuos. ¿Está clara la diferencia entre estas dos curvas? Porque esto es bien importante, porque ustedes se van a encontrar mucho con este tipo de información. O sea, curvas basadas en muestras y curvas basadas en los individuos. Preguntas, dudas sobre esto. Si entendí bien, es que aquí las líneas te las tira por cada individuo nuevo de una especie que aparezca y acá Exacto. es todas las diferentes muestras al azar.
Y estas son las muestras, exacto. Este está basada en las muestras. O sea, vamos a ponerlo, vamos a tratar de hacerlo gráficamente, ¿verdad? Y me gusta hacer una gráfica. Ok, yo tengo, vamos a escribir por aquí. Yo tengo unas parcelas para que sea pues algo diferente. Tengo unas parcelas que son mis muestras. O sea, todo esto es una comunidad. Entonces tengo unas parcelas. Vamos a decir 5 parcelas, pero igual que aquí. Entonces, cada una de estas parcelas tiene una cantidad de individuos y esos individuos pues son de algunos de la misma especie y otros son de especies diferentes, ¿verdad? O sea, estos son individuos. Es más, debería ponerle otro color. Aquí tenemos algunos verdecitos. Ok, tenemos también un colorcito azul. Entonces tenemos aquí de los azules. Ok. Entonces, stop. Perdón, voy a quitar esto de aquí. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos curvas? Para esta curva, para hacer esta curva y su intervalo de confianza, ¿qué es lo que yo hago? Agarro y entonces al azar tomo uno de estos. Tomo uno de estos y entonces veo cuántas especies hay aquí. Tenemos una a tantas especies. Y entonces pongo un punto aquí. Al azar voy y agarro otra muestra. Esta que está aquí. Bueno, déjenme empezar de nuevo con esta, la del colector. ¿Cómo se creó esta curva? Para esta curva, lo primero que yo hice fue, fue la primera parcela que yo muestré. Pues entonces encontré tantas especies en esta parcela. Me voy entonces ahora, la segunda parcela que muestré fue esta. Pues encontré las mismas especies más un par nuevas, vamos a decirlo así. Voy a la tercera parcela que muestré y pues conseguí otras especies y las anteriores también. Me fui a la cuarta parcela. En la cuarta parcela encontré las mismas especies que ya tenía, no conseguí ninguna nueva. Y me voy a la última parcela que muestré, que fue esta, y tampoco conseguí nada nuevo, sino las mismas especies anteriores. O sea, con esa información y el orden que muestré, por eso esta se llama la curva del colector. O sea, fui a mi primera parcela, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, como yo lo hice en la realidad. Y con eso pues hago esta curva. Ok. Para esta, tengo los mismos datos, pero a través después de un algoritmo, no empiezo por estas necesariamente, ni sigo con esta, ni con esta, ni con esta, así en el orden anterior, sino que al azar tomo uno de los sitios, una de las muestras. Digamos empiezo con esta. Esta me da una cantidad de especies. Luego sigo al azar con otra, con esta, por ejemplo. Y hago el mismo procedimiento, ver cuántas especies nuevas hay y voy pues agregando, ¿verdad? Y después voy a esta, y después voy a esta, hasta que completo 5. Eso es una corrida. Eso lo vuelvo a hacer. Entonces, la primera muestra de la segunda corrida sería esta. La segunda muestra, esta, por ejemplo. Y así, al azar.
hasta que completo entonces otra corrida. Y entonces hago otra corrida y así puedo hacer decenas o cientos de corridas, ¿verdad? Entonces, como tengo varias curvas, lo que hago pues entonces es promediarlas y tener como la curva promedio, y además pues como tengo variación, pues puedo calcular el intervalo de confianza. Y eso es lo que me produce esta curva. ¿Ok? O sea, está basada en lo que hay en cada sitio. Por eso fíjense que el número máximo pues son 5, porque no importa que la haga en desorden, pero siempre voy a tener 5 muestras. ¿Ok? En el otro caso, en este caso, ¿qué es lo que yo muestreo? Aquí yo no muestreo, aquí yo no voy acumulando por muestra, por sitio, sino que me voy a cada muestra al azar. Digamos, selecciono la muestra 3, agarro un individuo al azar. ¿Ok? Entonces, pues, tengo un individuo. La muestra, en la muestra 5, otro individuo. Y así voy viendo cuántas especies hay diferentes, pero muestreando individuos al azar. ¿Ok? Y entonces pues, voy acumulando especies nuevas, ¿verdad? Pero basado en los individuos que voy muestreando, ¿verdad? En cada una de las muestras. ¿Okay? Y entonces eso me lleva pues a crear pues varias curvas basadas en individuos y con su, ¿verdad? Intervalo de confianza. ¿Okay? Entonces, pues así se construye este tipo de curva, ¿verdad? Este tipo de curva de especies acumuladas con individuos, pues se conocen como el método para hacer ese muestreo, se llama rarefacción. Es la metodología que se utiliza. ¿Okay? Que es pues combinar muestras tomando individuos de cualquiera de ellos. ¿Okay? ¿Está claro ahora? Bien, entonces vamos a borrar esto. Ok, esta parte no la vamos a hacer porque esto es un análisis de la rarefacción, pero tratando de ajustar la curva a la cantidad menor de datos que haya en una muestra. ¿Okay? Como nosotros tenemos pocas muestras y realmente pocos individuos, pues es como que no nos va a producir. Bueno, aquí tenemos, ¿ves? O sea, estas serían las curvas de cada una de las 5 muestras. ¿Ves? Esto es una forma más que nada para ver qué tan diferentes fueron las muestras como tal, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema en esta comparación? Que hay muestras como esta, que solamente tiene, qué sé yo, 6 individuos, versus esta que tiene más de 15. ¿Ok? Entonces, el problema es la comparación entre ellas. Entonces, lo que se hace, pues, a veces, pues, es, ok, yo quiero compararlas todas ellas, pero unas tienen más individuos y otras tienen menos. Entonces, lo que hago es, déjame comparar aquí, que es la que tiene menos individuos, y comparar entonces realmente si son diferentes o no, ¿verdad? Utilizando pues la menor cantidad de individuos que tiene o sea, la muestra que tiene la menor cantidad de individuos como mi referencia. Pero nada, eso es un análisis que se hace cuando uno tiene muchos datos, muchos individuos, entonces quiere comparar dos lugares y entonces, pues nada, utiliza esta metodología. Aquí yo pues más que nada se las puse de ejemplo. Esta primera curva pues está bien que la hagamos, este primer análisis, que creo que es esta de aquí. Pues.
Rate curve. Exacto. Déjenme ver si es esta solamente. Para luego yo, cuando les dé la asignación, dejarle solamente el código que... Déjame ver si este es el que produce la... Exacto. Esta es la única que van a trabajar y no la de acá. Por ahora, pues lo voy a dejar aquí, pero cuando yo les dé el código final que van a usar, pues no les voy a poner lo demás, para que no se confundan, sino que solamente trabajen con esta curva. Ok. Lo que sigue es lo que se llama las curvas de abundancia versus rango. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a calcular la abundancia de cada una de las especies y ponerlas en orden, desde la más abundante a la menos abundante, y entonces hacer una gráfica y luego un análisis de qué tipo de curva se produce. Entonces eso es lo que hacemos aquí con esta parte, ¿verdad? No sé por qué leemos nuevamente los datos. Ah, es porque aquí los datos los tenemos que poner en otro formato, ¿verdad? Y entonces, sí, porque esta parte de aquí es la que trabaja Biodiversity. Por eso es que requiere otro tipo de formato de los datos. Bien. Aquí tengo pues los datos de abundancia, ¿verdad? De las diferentes especies. ¿Okay? Y aquí tenemos pues el logaritmo de esa abundancia. Entonces, ok. Bueno, lo importante aquí no es tanto los datos, sino las curvas. ¿Eh? Aquí tenemos entonces la proporción en porcentaje de la abundancia de los diferentes grupos, ¿verdad? De los diferentes taxones, y puestos en orden desde de la más abundante a la menos abundante. Entonces, pues aquí me indica que la más abundante es Hymenoptera. Y luego, pues, otra que podemos buscar aquí en los datos cuál es. Y así, de repente baja. Y luego, pues, hay unas especies intermedias y luego hay unas especies que son, pues, más raras. O sea, que podemos decir que hay como 3 etapas aquí. 2 abundantes, 2 intermedias y el resto, pues, con poca abundancia. ¿Ves? Esto es básicamente lo mismo, otro tipo de gráfica. Ustedes con una sola, con esta, por ejemplo, ya está más que bien. Luego, entonces, lo que hicimos es hacer lo que se llama un ajuste de los datos de abundancia y rango a diferentes tipos de modelos. O sea, hay modelos de cómo esa caída de la abundancia se produce. ¿Okay? La realidad, pues que esto, pues yo no se los voy a pedir para la asignación, pero es para que sepan que hay diversos modelos y cada modelo indica la forma como esa comunidad se establece su estructura. ¿Okay? O sea, hay unas que son al azar, hay otras donde hay dominancia de una especie, hay otras donde cada vez que llega una especie domina hasta que llega otra y también entonces establece su dominio y así. O sea, de acuerdo a esa dinámica de cómo entran las especies a una comunidad, es que entonces pues se van a producir curvas diferentes, ¿verdad? De abundancia y rango. Como les digo, pues yo no les voy a pedir estos detalles, pero nada, es para que sepan que o sea, las curvas abundancia-rango no solamente se quedan en hacer la gráfica, sino que entonces se pueden analizar qué tipos de modelos hay. Porque hay algunos que como esta caen al principio y luego más o menos se estabilizan. O sea, hay otros modelos que es que entonces la caída es más suave, así poco a poco. Este de aquí pues sería un modelo pues de caída rápida y luego estabilización. Bueno, no totalmente, ¿verdad? Porque aquí también hay una
sea que, y un modelo extremo sería pues que donde hay máxima equidad, sería pues algo así, donde no hay ninguna dominante. Entonces eso es lo que se analiza pues eso es lo que se analiza en esta parte de aquí abajo. De cuál de esos modelos es el que se ajusta. ¿Ve? Que hay uno que cae así, hay otro que baja. Y, yo creo que aquí el que salió más favorecido fue el modelo nulo, que es el que baja al principio, medio se estabiliza y luego vuelve a caer. Aquí están los resultados. Ok, aquí están los resultados y el que tenga el menor A y C, porque no lo veo bien, que aquí está todo regado. Lo voy a hacer el NIT para ver si lo veo. Ups. El mismo problema aquí. ¿Dónde era? Aquí. Ok, ahora. Bien. Ajá. Aquí tenemos la comparación de los modelos. Ok. Aquí compara los diferentes modelos. Estos son los parámetros de los modelos, o sea, los parámetros que definen cada una de esas ecuaciones. La parte que nos interesa examinar es estos valores, especialmente el A y C. Mientras más bajo el valor, es que el modelo se ajusta mejor. Okay. El A y C es un indicador, es un índice de qué tan bien el modelo se ajusta, ¿verdad? Y mientras más bajo ese valor, quiere decir que hay menos ruido y pues es un mejor modelo. Entonces, en este caso, el modelo nulo es el mejor. ¿Y cómo es el nulo? Pues este que está bajando así, se hace más lento aquí y luego vuelve a caer. ¿Okay? Ese es entonces el mejor modelo para estos datos. ¿Okay? Aquí no sé qué es esto. Bueno, esto es como los modelos por separado. Ok, bueno, no, eso no lo... Esta sí pues sería interesante, este análisis de aquí, vamos a ver si con los otros datos de la plantación pues son diferentes. Bueno, entonces ustedes tienen todas las herramientas, ¿verdad? Estoy viendo que ya esto está completo. Tienen todas las herramientas para hacer su trabajo y comparar con con la plantación. O sea, aquí lo hicimos todo para el bosque y entonces ustedes pues tendrían para hacer con la plantación. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Fíjense que lo único que tendrían que hacer para diferenciar este análisis del otro es escribir aquí en los dos sitios donde se leen los datos, en vez de bosque, escribir plantación. O como se llame, no me acuerdo. Creo que era plantación, sin acento. Aquí tendría que escribir plantación y arriba también, ¿verdad? Al principio, ¿cómo se lee? Aquí también. Ojo, yo tuve que poner aquí esta indicación porque pues mis datos están en un sitio pues que se llama pues data. Pero si ustedes tienen el archivo, ¿verdad? El RMD, lo tienen en el mismo lugar donde tienen los datos, pues no tienen que poner esto.
yo lo tengo que poner porque fíjense, aquí está el archivo de código, este que está abierto. Y mis datos están dentro de un folder que se llama data. Entonces por eso tengo que ponerlo. Está claro eso, porque esos son detalles que pues a veces se le trancan y... preguntas, dudas, ¿pudieron correr todos hasta el final? Yes. ¿Quieren hacerlo? Les doy un tiempito para que lo hagan con la plantación y me van para que pues ya se vayan con la seguridad de que funciona. Vamos, trabajenlo un rato. Fíjense, lo único que tienen que hacer es cambiar aquí, plantación, y acá debajo también. Y pues correr todo. Y me muestran algo que parezca diferente. Bien, entonces ahora lo que yo les voy a mostrar y que luego les voy a pasar el código, es otra forma de, déjenme también compartir, ¿verdad? Importante. Compartir, como decía uno chiquito. Ok. Pueden ver la pantalla, mi pantalla. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces en esta parte ustedes han trabajado por separado, ¿verdad? Cada una de las comunidades y pues van a hacer un análisis y luego pues compararlas entre sí, compararlas con la literatura, pues eso va a ser esa parte de esta asignación. Ahora, esta no es la única forma pues de hacer comparación de comunidades. Les voy a mostrar ahora otra manera, ¿verdad? De hacer este análisis. Que de cierta forma pues combina algunas cosas, pero también tiene unas cosas nuevas. Bien, para esto me estoy basando en un taller que yo no estuve, pero pues la persona lo tiene publicado en su página. Se llama Campbell, se llama el apellido de él, es Campbell, ¿verdad? Entonces por eso lo llamé pues Biodiversity Campbell, ¿verdad? Aquí tienen la referencia, ¿okay? O sea, esto tiene cuando les pase el archivo, pues ustedes lo pueden... bueno, aquí tiene la dirección, ¿verdad? Ahí tienen detalles, ¿verdad? Del taller. Yo no hice todo lo que él hizo en el taller, pero hice algunas cosas para mostrarlas en el... para usarlas con los datos que nosotros tomamos, ¿verdad? Que ustedes tomaron. Bueno, aquí se utiliza, no se utiliza vegan, aquí se utiliza un paquete que se llama picante. ¿Ok? Y también se utiliza dplyr. ggplot lo puse, pero no creo que se utiliza. Ni cable extra. Pero lo puse porque a veces uno pues, puede inventar hacer una gráfica y pues entonces pues ya está ahí. Pero yo creo que lo único que necesitan son estos dos. Ok, en primer lugar, pues aquí los datos tienen que estar en una forma pues un poquito, no, yo creo que es muy parecida, pero para no crear algún problema, yo edité los datos para que quedaran como los pide
estos procedimientos que vamos a ver más adelante. Pues yo les daría los archivos de los datos, que son unos archivos CSV. Bueno, un archivo CSV, porque aquí se trabaja con un solo archivo para todo. Bueno, entonces, primero la entrada de los datos al sistema, pues aquí están los datos. Se leen como CSV, ¿verdad? Y se llama, pues, bueno, tiene este nombre larguísimo. Y hay un archivo master. Bueno, sí, aquí hay dos archivos. Hay uno que se llama master y hay otro que se llama metadata. Yo se los pasaré. Entonces, fíjense, se lee el archivo. Hay que indicar que el header es true, o sea, que aparezcan los nombres de la especie. Y algo bien importante, si no, no funciona estos procedimientos, es que la primera columna sea la que indica los nombres de las filas. ¿Ok? O sea, esto es para indicarle que la primera columna no son datos, sino que son nombres. Esta es la diferencia principal con los archivos que ustedes estaban trabajando, donde no existía esta primera columna, sino que todo era datos, ¿verdad? Ok. Déjenme correr para enseñarle entonces cómo se ve los datos, ¿verdad? Y para que vean la diferencia. Selected line. Ok, esto está en comunidades. ¿Ves? Ok, son los mismos datos. Lo único que van juntos, pues, bosque y plantación. Y entonces tiene esta columna con los nombres de las muestras. O sea, B para bosque, ¿verdad? Y P para plantación y los nombres, pues, de cada uno de ustedes. Y bueno, numeradas ahí por poner una identificación. Y todo lo demás es igual. ¿Okay? Pero entonces, como les digo, pues tuve que añadir esta columna, ¿verdad? E indicarle que este es el nombre, que no son datos, sino que es el nombre de cada fila. Bueno, esto es simplemente para verificar cómo es la estructura de los datos. ¿Ok? Me dice que hay 10 observaciones, ¿verdad? Las 10 muestras. Hay 16 variables, que son las 16 especies, ¿verdad? Y es un data frame, una función solo para verificar, ¿verdad? Que tengamos lo que queremos, ¿verdad? Y es importante hacerlo porque aquí me dice, por ejemplo, que todos estos valores son enteros. Si, por ejemplo, yo me hubiera equivocado y hubiera puesto en vez de un 0, una O, entonces pues me aparecería aquí como carácter. Entonces, hay un problema porque quiere decir que no hay un número, hay algo equivocado, ¿verdad? O algo apareciera con un punto, un decimal. Entonces, espérate, aquí me aparecería num, quiere decir que son números con decimales y tampoco sería el caso, ¿verdad? Porque estos son valores enteros, porque son la cantidad de individuos, punto. Eso no puede tener decimales. O sea que utilizar esto, pues es una buena medida, ¿verdad? Para verificar si los datos están como uno espera que deben estar, ¿verdad? Y así, pues cuando uno sigue adelante, si tiene un error, pues a veces los errores son por eso, porque tienes algo en los datos y aquí no son tantos datos, pero si fueran miles de datos, pues sería bien difícil verlo, a menos que hicieras este tipo de análisis. Ok. Entonces, bueno, estas son también unas revisiones que hay que hacer para ver si los datos están bien, que es ver si el total de individuos por muestra, aquí no debe haber muestras con 0. Por eso fue que aquí yo dije, espérate, déjame ver por qué tenemos una con 0, y entonces le puse el valor ese de 1 en otros. También hay que hacer lo que se llama una estandarización de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de usar los datos, los valores absolutos de abundancia, o sea, de la cantidad de individuos por especie, se usa una fracción. ¿Ok?
se usa una fracción. Quiere decir, si toda la fila tiene 20 individuos y hay una especie que tiene 10 individuos, en vez de tener 10, pues lo que voy a poner es 0.5, ¿verdad? Porque representa el 50% de los datos. Eso no lo tengo que hacer yo, sino que se hace pues con esta función, una función que se llama decostant. Entonces fíjense cómo estos serían los totales de individuos de cada fila. Cuando aplico la función decostant, ¿verdad? Espérate, déjame primero. No tengo que hacer nada. Aquí. Cuando aplico la función decostant, espérate que no me sale nada. No me salen los. Ajá, aquí está, ¿ves? Cuando aplico la función decostant, entonces, ve la suma de todas las filas, de cualquier fila, es 1. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo que hice fue pasar los datos de. Me cuesta que aparezca. Yo quiero que aparezca solo la. Ups, que me aparece todo. Déjame eliminarlo. Bueno, es que ya lo cambié, exacto. Ya cambié los valores de comunidad. Ok. Déjame hacer algo. Ok. Tengo los valores. Bien, estas son las sumas de individuos de cada fila. Ok. Entonces ahora le voy a mostrar exacto. Ahora entonces, en vez de tener la cantidad absoluta, tengo las fracciones y por supuesto entonces la suma de cada fila es 1, ¿verdad? Porque los datos están en fracciones de 1. Bien. ¿Está claro eso? Esa transformación. O sea, es para que no haya valores, o sea, cada fila, cada muestra está basada en 1. La cantidad de especies que haya la cantidad de individuos que haya en cada especie, entonces es una fracción de 1. Así entonces todas las filas son, vamos a decir, comparables entre sí. Ok, este procedimiento también requiere que haya un archivo que se llama metadata. La metadata es básicamente un archivo donde aparece esta información. ¿Ves? Esto es todo lo que tiene. O sea, cada muestra, ¿qué comunidad representa? Pero para indicar entonces, ¿verdad? Que aunque cada una de estas muestras, aunque yo le puse aquí la B, pero cada una es una muestra diferente, pero entonces todas pertenecen a la comunidad bosque y estas pertenecen a la comunidad plantación. O sea, hay que decirle pues que están agrupadas, ¿verdad? Por comunidades, cada una de las muestras. Bien, perfecto. Entonces aquí este programa le hace una comparación de la cantidad de especies. ¿Ok? De la cantidad de especies y hace pues una prueba estadística de esa. Lo hace pues primero con una gráfica. Con una gráfica vamos a ver, ¿verdad? El número de especies en el bosque y en la plantación. Entonces ya aquí podemos sospechar pues que hay alguna diferencia, ¿verdad? Y hacemos una prueba estadística. Esta prueba estadística pues no está muy legal porque para hacer una prueba estadística como esta, como la prueba T, deberíamos comprobar si hay una distribución normal, etcétera, pero pues nada, esto pues vamos a asumir que hay algo parecido a una distribución normal. Entonces aquí tengo la prueba T
¿Y qué es lo que me dice? Me dice, como el valor de P es menor de 0.05, me está indicando que hay una diferencia significativa, ¿verdad? Hay una diferencia significativa entre las medias de la cantidad del número de especies entre las dos comunidades. Cosa que, ¿verdad? Que aquí en la gráfica se ve bastante bien. Pero aquí está pues corroborado con la prueba T. Pregunta hasta ahora. No. Ok. Bueno, este programa o este paquete me permite también hacer curvas de acumulación. Como ya ustedes saben hacer la curva de acumulación, pues, ¿verdad? Esto no es tan importante, pero yo la hice aquí, pero la hice no la hice por comunidad, sino que la hice en conjunto. ¿Ok? ¿Ves? Para todos los datos. Nada, es simplemente pues para probarlo, ¿verdad? Que también aquí se pueden trabajar. Ustedes podrían dividir y aquí y pedir una curva de cada comunidad también. Eso se podría hacer. Dividiendo los datos. Ok, ahora viene la parte donde realmente este programa pues es interesante, ¿verdad? Para comparar las comunidades, las muestras y las comunidades. Ok, es lo que se llama análisis multivariado. ¿Qué significa eso? Bueno, que ustedes tienen aquí las diferentes muestras con diferentes cantidades de especies, ¿verdad? Y diferentes cantidades de individuos por especie, o sea, abundancia. Y ustedes quieren ver si esa distribución de las especies es parecida entre las diferentes muestras o si es parecida entre las diferentes, qué tan parecida es entre las diferentes comunidades. O sea, si las muestras son más parecidas entre sí y las comunidades son más diferentes entre sí o cómo es eso, ¿verdad? Entonces aquí se presentan un par de métodos para realizar ese análisis. Uno es hacer lo que se llama un dendrograma de grupos. En inglés esto es lo que se llama un cluster análisis, un análisis de clusters, de grupos, ¿verdad? De agrupaciones. Entonces, hay varias formas de hacerlo. La metodología que yo utilicé aquí es la que, entre las varias que ellos proponen que se puede hacer, utilicé lo que se llama las distancias de Bray-Curtis. Eso lo que me hace es pues calcular una, entre comillas, distancia entre las muestras y luego entonces agruparlas, las que tengan menos distancia entre ellas. O sea, ¿y a qué se llama distancia? Bueno, distancia es pues que las diferencias que tengan en las especies, en las diferentes especies, ¿verdad? Ok, entonces con este análisis de clúster, utilizando como medida la distancia Bray-Curtis, pues me produce este dendrograma. ¿Ok? Donde aquí vemos, esta es una medida de las distancias, o sea, lo que esté más alejado, o sea, sí, quiere decir que es más diferente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que esta muestra de la plantación de Paola, ¿verdad? Es bastante diferente de estas dos que son de plantación Gabriel y bosque Daneisla. Pero esta no es muy diferente. Por ejemplo, estas dos de aquí no son muy diferentes de esta de acá. Es porque están entonces más o menos en la misma rama, ¿verdad? O sea, las que están en pareja, pues son las menos diferentes entre sí. Y las que están luego esas parejas unidas por otras emparejadas también es que no son tan diferentes entre sí. O sea que esto me dice más o menos cuáles son aquellas muestras que se parecen y cuáles pues no se parecen tanto, ¿verdad? Esto es lo que se llama entonces un clúster. Claro, ¿qué esperarían ustedes? ¿Qué esperarían ustedes
en este análisis, en términos de las muestras del bosque y de la plantación. O sea, esto que estamos viendo, ¿es lo que ustedes esperarían o esperarían otra cosa? Bueno, asumiría que fueran lo más parecidos posible, pues ya que fueron el mismo día en el mismo sitio, la muestra. Ajá, pero fueron en 2 sitios diferentes. O sea, una fuera en la comunidad de la plantación y otra en el bosque. Yo hubiera esperado que las del bosque se parecieran a las del bosque y las de plantación a la plantación. Exacto, eso es lo que trataba de decirle, exacto. O sea, que las del bosque se parecieran entre sí, ¿verdad? Porque aquí está Bosque de Daneisla, se parece más a Plantación de Gabriela. Ajá. Y Plantación de Luis se parece a Bosque de Gabriela 1. Yo esperaría que pues todas las de Bosque de Gabriela, Luis y Paola, etcétera. Pero aquí hay como un enredo, ¿verdad? En eso. O sea que nuestra hipótesis nula, vamos a decirlo, pues como parece que no se cumple, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a decir que yo me hubiera esperado algo de esta forma. Yo hubiera esperado algo así, como que de aquí saliera algo así, ¿verdad? Y de aquí saliera algo así. Entonces, estas serían 1, 2, 3, 4, 5, y todo esto fuera bosque. Y por acá tuviera, ¿verdad? Algo así. Y todo esto, pues, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5 fueran la plantación. Este sería lo ideal, ¿verdad? Si fueran muy parecidas entre sí, las del bosque y de la plantación. Y a su vez, esto fuera diferente de esto, que esto es lo que me diría que esto fuera. Pero no, aparentemente no es el caso. Ahora, este sistema del clúster, pues sí, es útil, pero no es suficiente, porque entonces no me da mucha idea de qué tan diferente, por ejemplo, es de este, ¿verdad? Porque la forma como lo clasifica deja algunas interrogantes. Entonces, por eso se usa una metodología que es que es lo que se conoce como, la ordenación. La ordenación es como una extensión de esto, ¿verdad? Porque se basa también en las distancias. Pero aquí lo que hace es tratar de ordenar cada uno de los datos, de las muestras, ordenarlas creando un par de ejes, que contengan información que permita la máxima separación entre las muestras. ¿Okay? Es un procedimiento, ¿verdad? Matemático que crea un par de ejes. Digo, pueden ser más, pero se usan los 2 principales ejes, de tal forma que esos ejes tengan información que permita separar lo máximo posible a las muestras. Claro, separar las que están separadas y unir las que se parecen, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí como ven, bueno, aquí lo que pasa es que esto yo lo voy a separar después antes de dárselo, porque puse todos los diferentes tipos de resultados que se pueden obtener de la ordenación. Después yo se lo voy a poner pues un poquito separado. Y esto es lo que se consigue. Bueno, lo primero es una parte del procedimiento. Eso pues no vamos a entrar en ese detalle. Cómo se calcula lo que se llama el NMDS, Non-Metric Dissimilarity. ¿Ok? Que es lo que realmente como se conoce el método. Este es el nombre del método. Ups. Que no me escribe. Que está, imagínate, en letras blancas.
NMDS, Non-Metric Dissimilarity. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Como les digo, esto es parte de del procedimiento. Esto no nos interesa. Sí, esto es como el ajuste que va haciendo entre las desigualdades, ¿verdad?, observadas y las que va produciendo la ordenación, hasta que llega pues a un ajuste que es bastante alto, pues entonces con eso ya viene la parte ya de crear las gráficas. Pero como les digo, pues esto no es parte de lo que me interesa. Lo que yo quiero es que vean es lo que resulta después de ese procedimiento, ¿verdad? Este es un eje y este es el otro eje. Y entonces fíjense cómo separa las muestras. Y nuevamente, ¿verdad? Este procedimiento es más o menos este mismo que vimos anteriormente, pero como mirándolo desde aquí para allá. O sea, viendo no solamente las que están juntas, sino también los conjuntos, cómo se separan entre sí. ¿Okay? O sea, es como agregarle otra dimensión a esto. Y eso entonces es lo que encontramos aquí. Aquí están las 10 muestras. Y vemos que entonces, pues, la plantación está por acá, plantación está por acá, plantación está por acá, plantación por acá. O sea, están bien dispersas. Mientras pareciera que el bosque, ¿verdad?, está como un poquito más reunido aquí en el centro. Ok. Esta es otra forma de verlo, pero agregando también las especies, o mejor dicho, los taxones, ¿verdad? Entonces también aquí lo que me está poniendo es cómo se separan esos taxones y con qué muestras están asociados. O sea, pareciera que Hemiptera, ¿verdad?, está asociado con esta muestra, y Menoptera está asociado con esta muestra y así, ¿verdad? Ok. O sea que aquí vemos entonces que hay separación de las muestras, de cierta forma, pero además entonces también las especies tienen como ciertas preferencias en ciertos lugares, ¿verdad? Y entonces también tenemos esta gráfica que es bien interesante. Esta es la que me parece que resume todo. Ok, los puntos verdes son los puntos del bosque. Son las muestras del bosque. Y los azules de la plantación. Entonces aquí definitivamente nos damos cuenta cómo, ¿verdad?, el óvalo que está más pequeño es el óvalo del bosque, donde están los datos del bosque. ¿Ok? Entonces vemos que las muestras del bosque se parecen más entre sí que lo que se parecen entre sí las muestras de la plantación, que están distribuidas en este óvalo que no está completo, ¿verdad?, que es más grande. ¿Ok? Pero hay otro asunto, y es que están solapados, ¿verdad? El bosque y la plantación. El óvalo del bosque y el óvalo de la plantación están solapados. Eso quiere decir que pues realmente no hay mucha diferencia en la composición de las especies. Recuerden que vimos anteriormente que sí había diferencia en el número de las especies. Pero lo que estamos analizando ahora es cómo es la estructura, cómo es la estructura de la distribución de especies en cada una de estas muestras, ¿verdad? Y en ese aspecto, pues no hay aparentemente mucha diferencia entre las dos comunidades. O sea, las especies que están en el bosque también parece que están en la plantación y viceversa, ¿verdad? Y más o menos la distribución que tienen de esas especies
en el bosque y la plantación también pues es similar. Pero al mismo tiempo también podemos decir que las muestras del bosque pues se parecen más entre sí. Mientras que pues la de la plantación es un reguero pues en términos de su composición de especies. Finalmente también este programa permite hacer gráficas como esta. Esta es una gráfica, ¿verdad? Con los mismos ejes que están aquí, pero donde me indica para cada especie cómo se distribuyen, o sea, dónde están en más densidad versus en más abundancia, perdón, y dónde hay menos, ¿verdad? Entonces, claro, aquí vemos que ellas están más bueno, aquí también lo podemos ver, ¿verdad? Las himenópteras están más en estas muestras, en las muestras del bosque de Orlando, de la plantación de Orlando y de la plantación de Danechla. O sea, en esta región, estas muestras son las que tienen más himenópteras, ¿verdad? Ok, en este estudio falta algo que es bien importante, que completa, vamos a decir así, todo este tipo de análisis, lo hace pues bien interesante. Y es que nos falta datos ambientales, ¿ok? Lo ideal, y que este programa lo contempla, ¿verdad? Además de otras cosas, es que yo le pusiera unos datos de, por ejemplo, aquí en la metadata, además de los datos, estos que dicen aquí que esto es bosque y esto es plantación, yo pudiera poner aquí, por ejemplo, cuál es la cantidad de hojarasca, temperatura, humedad del suelo, o sea, diferentes datos, ¿verdad? Ambientales. Y entonces, este análisis me podría producir lo que se llama también unos gradientes ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Que me colocaría en esta, además de tener esta de la distribución de las muestras y de las especies, me pondría aquí arriba algo como esto. Me haría algo como esto. Por ejemplo, me pondría unas flechas así. Entonces, cada una de estas flechas significaría un gradiente ambiental. Por ejemplo, este podría ser el gradiente, digamos, de humedad del suelo. O sea que en esta dirección aumenta la humedad del suelo. Este podría ser el gradiente de, qué sé yo, de temperatura, ¿verdad? En esta dirección aumenta la temperatura. Entonces, al tener este tipo de gráfica, ¿verdad? Pues entonces yo puedo decir, bueno, las himenópteras están por acá y por acá pues es un sitio menos húmedo y de más temperatura. ¿Okay? Claro, esto básicamente es así gráfico y descriptivo, ¿verdad? No son pruebas estadísticas, pero te dan una idea, ¿verdad? De cómo se separan las especies o qué tan diferentes pues son las comunidades, haciendo un análisis global con toda la información. Por eso es que se llama pues análisis multivariado, ¿verdad? Pues ¿Cómo nada, se llama esa gráfica, profe? ¿cómo? ¿Cómo se llamaría esa gráfica? Esta gráfica, bueno, esto es una gráfica de ordenación. Lo único... Pero con, por ejemplo, si temperatura y humedad y esas cosas. Pues con los parámetros ambientales, una gráfica de ordenación con los gradientes ambientales. Ok. Porque en la clase nosotros discutimos uno así con Tremblay. Ah, bueno, ok. Sí. Exacto. Pero estoy buscando, pero no dice nombre. Sí, bueno, es que no sé, no recuerdo qué nombre pues poderle poner. O sea, Okay. aquí lo importante es que el método es el NMDS, el Non-Metric Dissimilarity. Uh-huh. ¿Ok?
este es uno de los métodos. El otro que se usa mucho se llama el PCA, Principal Component Analysis, y que produce este tipo de información. Lo único que el Principal Component Analysis es más para datos de mediciones, o sea, datos continuos, así, ¿verdad? Y en el caso de las especies, lo que tenemos son datos de abundancia, ¿verdad? Más bien, sí, no tenemos datos continuos, pues no tenemos abundancias intermedias, sino que pues son tanta cantidad de individuos. Entonces, se presta mejor utilizar NMDS. Pero ambos son métodos de ordenación. Ok. Porque esta dice CCA. Ah, ese es otro. Canonical, algo así. Sí. Es que hay varios métodos de hacer el procedimiento. Lo que resulta es más o menos lo mismo. Sí, hay uno que se llama CCA, que es algo así, canonical. Pero no dice, estoy buscando. Sí, déjame. O sea, si quieres saber cómo se llama cada uno de esos métodos, lo que tienes que buscar, déjame aquí utilizar ve, por ejemplo, lo que tendría que escribir es algo así como CCA multivariate, porque todos son Canonical Correspondence Analysis, ¿ves? Ok. Entonces, si yo le pongo aquí PSA, ¿ves? Principal Component Analysis. O sea, son diferentes sabores, son Baskin Robin de Multivariate Analysis. ¿Ves? NMDS, multivariate, ¿ves? Non-Metric Multidimensional Scaling. Ok. Ok. NMS, Multivariate Analysis. ¿Ves? Todos son Multivariate Analysis. CCA, PCA, etc. Son como las vacunas. O sea, la de Pfizer, la de Moderna. Pero todas son, pues, vacunas. Todos son, y entonces todas te van a producir más o menos el mismo tipo de gráfica. Ok. Y te producen entonces ese tipo de análisis, cómo se separan los sitios, cómo se separan las especies, entonces, y los gradientes ambientales. Sí, hay un trabajo que fíjate, ese trabajo se lo voy a poner de referencia. Un trabajo que hicimos en Mona. Y entonces ahí sí teníamos variables ambientales. Fíjate, ahora me tengo que acordarme y ponerse. Ok. No sé, ahí se usó CCA, creo. No NMS ni PCA, sino CCA. ¿Por qué? No me acuerdo. Bueno, el que sabía en ese momento. Ok. Pues nada, este era lo que quería mostrarles. Aquí yo les voy a dar para que ustedes pues lo corran y pues para la asignación pues habrá algunas preguntas sobre esto. Pero ya tienen aquí, yo ya les voy a dar pues el código y los datos para simplemente ustedes lo corren pues y extraen la información que necesiten para la asignación. Y con todo esto pues entonces terminaríamos todo lo que es el análisis de la biodiversidad, ¿verdad? En los organismos del suelo. Okay. ¿Preguntas, dudas? No, para ahora no. Ok. Daneisla, ¿estás por ahí? Sí, profesor.